a iniciar grabación. Vamos a iniciar grabación. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, un tema acerca de cómo inició el Nuevo Testamento, cómo llegó el Nuevo Testamento hasta nuestros días, cómo fue que se fue dando la Biblia, cómo inició, pues cuáles fueron sus inicios. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes para poder que veamos la presentación. Vamos a darle aquí a compartir pantalla. Bien. Listo. Me avisan si pueden ver la presentación. Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de la historia del Nuevo Testamento. Claro, y nosotros los habíamos visto y pues muy buenos los juegos bíblicos, la verdad, muy interesantes, que estuvimos usando mucho la Biblia y había algo interesante que dijo un hermano, que su Biblia tal vez tenía una versión diferente. Entonces aquí también vamos a ver por qué existen diferentes versiones, por qué hay diferentes traducciones de la Biblia, cómo sucedió eso, qué causó que hubieran diferentes versiones de la Biblia, cómo surgió la Biblia, el Nuevo Testamento, cómo se fue dando y por qué lo tenemos hoy en día. Así que vamos a iniciar. Vamos a ver si pasamos la diapositiva. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de los manuscritos del Nuevo Testamento. Un punto muy interesante es que los manuscritos surgieron 14 siglos antes de la invención de la imprenta. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo siguiente. Antes, como no había imprenta, no había máquinas, no había la manera de que nosotros pudiéramos reproducir una copia, sacarle una copia con una computadora. Ahora usted va con un papel, usted va en una computadora, lo escribe, lo imprime. Y si quiere hacer muchas copias de eso, solo va a una copiadora, lo mete ahí en la copiadora y eso le tira la cantidad de copias que usted quiere reproducir. Pero 14 siglos antes de la invención de la imprenta, los escribas lo que tenían que hacer para poder conservar los escritos originales que hicieron los apóstoles, los escritos que hizo Pablo, que hizo Juan, que hizo Mateo, debían escribirlo palabra por palabra, o sea, debían escribirlo a mano. Había que hacer copias, copiar cada uno de los libros de la Biblia. Ahora, un punto muy interesante es que no existen, hoy en día, no existen los escritos originales de la Biblia. Lo que escribió Juan, lo que escribió Pablo, lo que escribió Mateo, su escrito a puño y letra hoy en día no existe, se perdieron, fueron muy antiguos y lo que nosotros tenemos hoy en día han sido copias de personas que han ido copiando. Cuando los escritos se escribieron, cuando Pablo envió sus cartas, alguien en algún momento pensó, voy a copiar la carta de Pablo, la empezó a escribir a mano y esa copia se empezó a pasar y se empezó a pasar y se empezaron a hacer copias diferentes y hoy las Biblias que tenemos son gracias a esas copias que vinieron. No hay registro actual y se sabe con seguridad que los escritos originales de puño y letra, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, no existen, están prácticamente extintos. Ahora bien, un punto muy interesante es que debido al proceso de recuperar las escrituras se filtraron errores de copia. Imagínense, y hay un punto muy interesante y se da mucho el ejemplo que cuando uno está en el colegio pues y busca copiarse de un examen, va y se copia de una persona y usted escribe lo mismo que esa persona escribió y de repente sucede que lo que esa persona escribió estaba mal y usted copió algo errado y ambos lo tuvieron mal en el examen. Pues esto sucedía muchas veces cuando se empezaban a copiar los manuscritos, pues hubieron errores por debido a apresurarse demasiado, a escribir rápido, a copiarla. Muchas personas cometieron errores al copiarlos y es por eso que han surgido diferentes variantes textuales, que es lo que vamos a estudiar en este momento. Surgieron diferentes variantes textuales. Ahora, ¿qué son estas variantes? Pues simplemente son cambios dentro de las escrituras. ¿Y cómo se surgieron? Pues aquí tenemos diferentes causas. La primera era la escasa educación. Como sabemos, cuando la iglesia inició, los principios de la iglesia, las personas eran pobres, no tenían recursos para ir al colegio o para estudiar en las escuelas o para convertirse en grandes escribas. Por eso las personas que empezaron a copiar los textos originales tenían mala ortografía,
tenían errores de escritura, la escritura era muy deficiente, no se veía de una manera bonita. Entonces, esto causó que muchas veces diferentes palabras fueran mal interpretadas o mal copiadas. También una variante textual es el uso de sinónimos. Y aquí, en las variantes textuales, quiero resaltar un punto muy importante. Y es que hay muchas variantes o muchos cambios o diferentes traducciones que no afectan mucho en nuestra doctrina como iglesia adventista. Por ejemplo, aquí en Mateo 25:11 les tengo un ejemplo. Muchos escriben vinieron, pero otros escriben vienen. Ahí están las palabras en griego, como lo vemos. De vinieron y vienen en el español no hay mucha diferencia, pero en el griego uno es elson y en el otro es erkontai. Entonces vemos que las palabras no son diferentes, pero cuando nosotros vemos estos dos verbos, vinieron y vienen, son la misma palabra, son sinónimos. Entonces no hay ningún problema que afecte la teología adventista. Es igual decir que Jesús habló, que Jesús predicó, que Jesús proclamó, que Jesús dijo, es lo mismo y eso no afecta en nada. Pero existen variantes textuales que sí afectan mucho en la teología de la iglesia. Miren lo siguiente, y una variante textual es la diferencia de la secuencia de las palabras. Miren, en el Códice Vaticano del siglo IV está esta frase. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Ahora, en el Códice Sinaítico del siglo IV también y en el manuscrito del siglo IX dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora se invirtió. El primero decía al desierto por el Espíritu y este dice por el Espíritu al desierto. Sin embargo, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. En el manuscrito medieval se acorta este versículo y nos dice Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Ahora, en el manuscrito medieval, miren lo que dice. Entonces Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el Espíritu. Entonces allí hay un problema, porque hay que ver qué espíritu era. ¿Era espíritu bueno? ¿Era espíritu malo? ¿Iba a ser tentado por el espíritu del diablo, por el Espíritu Santo? No lo sabemos. Entonces, este tipo de variantes textuales son los que pueden en algún momento afectar la teología. Ahora, también tenemos omisión de palabras, palabras que se quitaron, palabras que no hubieron dentro de la Biblia, palabras que se omitieron. También tenemos adiciones. En vez de quitarle, le añaden a la Biblia, claro, con la intención muchas veces de darle posiblemente un aspecto más claro al verbo, un aspecto más claro al versículo para aclararlo, para poder dar una mejor connotación. También la condición de las copias previas. Muchas veces las copias no eran muy buenas, no estaban en excelente estado y por eso era difícil copiarlas y surgían estos errores. También hubieron muchos cambios intencionales que debido a la imperfección de los escritos, los copistas empezaron a mejorar, empezaron a perfeccionar los escritos y esto causó un cambio, que las copias ya no fueran tan idénticas a las originales. Muy bien, materiales para escribir. Vamos a ver por qué se dañaban los escritos, por qué se dañaron los escritos principales. Y uno muy interesante es el papiro. No sé si ustedes han escuchado del papiro, pero el papiro era lo mejor en aquel entonces o durante ese tiempo, porque luego vamos a ver el pergamino. Antes del surgimiento del pergamino estaba el papiro. El papiro era como el papel de nosotros hoy en día. Era lo mejor. Allí todo el mundo escribía, era barato, no costaba mucho, todo el mundo podía acceder al papiro, pues el papiro era originario de Egipto. Es muy interesante que los documentos más antiguos escritos en papiro datan desde la sexta dinastía egipcia, o sea, desde el tercer milenio antes de Cristo. Se sabe con certeza que desde el 1100 antes de Cristo los rollos de papiro eran un artículo importante de exportación. El papiro empezó a exportarse cuando Egipto abrió su frontera a los pueblos extranjeros y empezó a comercializarse mucho. Los griegos llamaban al papiro biblos. Entonces, a estos rollos de papiro que se estaban haciendo, ellos también le llamaban biblos. Cuando esta palabra se tradujo al latín y luego al castellano, es por eso que nosotros tenemos la palabra Biblia, que significa el libro de todos libros. También derivan palabras como bibliografía, biblioteca, bibliotecario, etcétera. Pues el papiro se hacía del tallo de la planta de papiro. Ahí ustedes pueden ver
pueden ver en la esquinita, ahí pueden ver esa planta del papiro. Esa planta crecía en abundancia en las orillas del delta del Nilo. Entonces allí en el Nilo podían haber muchas plantas de papiro y los egipcios la comercializaban. En la parte al lado de la planta de papiro, usted puede ver cómo se hace el papiro. Se sacaban las tiras del papiro, se empezaban a poner unas horizontales, otras verticales y así muchas, muchas, muchas hasta formar una hoja completa y luego se le ponía una goma y eso quedaba duro y rígido y ahí en la parte de abajo usted puede ver cómo se iba escribiendo en papiro. Pero el papiro era débil, el papiro usaba una tinta como de carbón, de hollín, y también era muy frágil, era como el papel, si usted moja el papel se daña, entonces usted puede ver cómo ese papiro está deteriorado. Ahora, durante todo ese tiempo que los evangelistas, que Pablo, que Mateo, Juan escribieron en papiro, pasó mucho tiempo antes de que se hicieran copias, entonces sus escritos originales se fueron deteriorando, se fueron perdiendo, y es por eso que hoy en día no existe ningún escrito original. Ahora, luego del papiro surge el pergamino, un material más fuerte, un material más resistente, un material que se podría conservar y que aún al día de hoy tenemos pergaminos en buen estado, por así decirlo. Entonces, los manuscritos más famosos conservados del Nuevo Testamento están escritos en pergamino. El pergamino viene de una ciudad llamada Pérgamo que lo exportaban y por eso se le otorgó este nombre. El pergamino era hecho de cueros de cabritos, de ovejas, becerros y antílopes. Imagínense estar matando ovejas y cabritos y los pobrecitos becerritos por todos lados, quitándole el cuero. Lo que se hacía era que esto se ponía en un armazón, se ponía al sol, se ponía a secar y luego tenía las hojas de papiro para poder escribir. Ahora, el papiro era más duro. También se necesitaba una tinta mejor para escribir en él, que no se borrara, que no se quitara, como la que era la tinta de carbón o hollín que se escribía en el papiro. Entonces, ahora en el pergamino nosotros tenemos la tinta a base de hierro y bilis o hiel de animales. Esto era lo que se usaba para poder escribir. Aquí en una esquina ustedes pueden ver una hoja de pergamino que a pesar de mucho tiempo no solo se ha dañado en una esquina, pero se conserva bien. En la parte de abajo ustedes pueden ver cómo se escribía en el pergamino. Es muy importante que códices muy reconocidos, como ya lo hemos dicho, como el Códice Vaticano o el Códice Sinaítico, que datan del siglo IV, y vamos a hablar de ellos más adelante, están escritos en pergamino. Ahora, no cualquiera podía tener pergamino, como era el papiro. El papiro era barato, todos podían tener pergamino, se podían escribir allí, perdón, el papiro, pero el pergamino era más caro. Y hubo un momento en que la economía pues decayó, el pergamino subió de precio, no todos lo podían tener, y por eso causó que el pergamino se reutilizaba. Sí, se podía reutilizar, se lavaba muy bien, se lijaba con piedra pómez, con cuchillo, se borraba lo que estaba escrito del pergamino y se volvía a escribir nuevamente. Esto causó que muchos escritos originales en el pergamino se perdieran, que escritos muy importantes, muy antiguos, se perdieran por el reutilizar del pergamino. Ahora, el pergamino era tan exclusivo que muchas personas podían perder un trabajo especial. Se dice, Eusebio, el historiador, dice que el emperador Constantino ordenó que se prepararan 50 copias de las escrituras en pergamino para la iglesia de Constantinopla cuando él trasladó la capital de Roma. Entonces, es muy interesante saber que en pergamino se podían hacer trabajos muy hermosos. Si usted era muy adinerado, podía mandar a hacer un trabajo muy fino de pergamino, le pintaban las hojas de morado, le hacían las letras con mucho detalle, muy hermoso, y usted tenía un trabajo de pergamino. Claro, pero también era muy costoso el pergamino. Sin embargo, gracias a Dios, muchos escritos se han conservado en pergamino hasta el día de hoy. También vamos a hablar acerca de las unciales y las cursivas. ¿Qué son las unciales y las cursivas? Si usted puede ver esta imagen, usted no va a entender mucho de lo que dice la imagen. ¿Por qué? Porque unciales son escritos hechos en mayúscula. Todos los escritos antiguos, escritos en papiro, escritos en pergamino, fueron escritos en letra uncial, o sea, mayúscula, todos pegaditos en letra mayúscula.
Y un punto muy importante y muy interesante es que este tipo de escritura no llevaba puntos, no llevaba comas, no llevaba espíritu rudo ni suave, que son característicos del griego. Entonces, al momento de copiar, al momento de interpretar o traducir, era muy difícil porque tú no sabías dónde iba a terminar una palabra, dónde iniciaba otra, dónde terminaba una frase. Entonces, debido a esto, hubieron muchos problemas de traducción, problemas de copia también para los escritos unciales. Pero a comienzos del siglo noveno, por así decirlo, se inventó un nuevo tipo de escritura, uno más bonito, uno más ameno, más vistoso, con más espacios, se podía escribir más rápido, y es que nosotros ahora tenemos los escritos en minúscula, llamados cursivos. Entonces, un punto muy interesante, muy bueno, en el cual los historiadores, los que empiezan a hacer crítica textual y empiezan a decir qué manuscritos son más buenos que otros, porque se recomienda que las traducciones bíblicas, las cuales están traducidas con manuscritos antiguos, o sea, los más fieles, los más allegados a los escritos originales, son los que tienen la mejor traducción. Entonces, o algo que utilizan para diferenciar cuáles manuscritos son más antiguos son el tipo de escritura. Si un manuscrito está escrito en nunciales, o sea, en letras mayúsculas, todos pegados, quiere decir que son mucho más antiguos que los cursivos. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez los unciales no tengan arreglos, no tengan algunos errores, no tengan palabras puestas o palabras quitadas, a diferencia de los cursivos que vinieron mucho después. Estos ya podían venir arreglados, podían venir modificados. Entonces, las escrituras que se basan en manuscritos unciales, en manuscritos muy antiguos, o sea, del siglo IV, ya del siglo V hacia atrás, entonces esos son de una mejor traducción, se pueden utilizar mejor. Entonces, vamos a hablar acerca de ahora de los principales manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Qué hay hoy en día? ¿En qué se sustentan las traducciones de la Biblia? ¿De dónde se toman las traducciones de la Biblia? ¿Por qué mi Biblia dice una cosa? ¿Por qué mi Biblia dice otra? Y es muy interesante que la gracia de Dios ha permitido que estos manuscritos se hayan mantenido hasta el día de hoy, porque imagínense que sin ellos no hubiéramos podido conocer lo que es la palabra y la escritura de Dios. Vamos a hablar acerca de los principales papiros, porque como ya les había comentado, a pesar de que el papiro era muy débil, de que el papiro era difícil de conservar, al día de hoy se han conservado algunos papiros. Vamos, aquí tengo los tres más importantes. El primero es el papiro 45. El papiro 45 contiene los evangelios y hechos, representado por 30 hojas incompletas. Están incompletas, no están completas. Incompletas con partes importantes de los 4 evangelios y 14 capítulos de hechos. El papiro 46 está compuesto de 86 hojas levemente dañadas que contienen las epístolas de Pablo. Se cree que originalmente consistió en 104 hojas y este papiro 46 en él contenía Romanos, contenía Hebreos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, Gálatas, Filemón, Colosenses y Primera de Tesalonicenses. Se cree que este papiro podría haber contenido también segunda de Tesalonicenses después de primera de Tesalonicenses, pero parece que faltaban algunas epístolas o faltaban las epístolas pastorales. Entonces, hay un punto que quiero resaltar, es que para escribir cartas pequeñitas podía usar una hoja de papiro, como para escribir Judas, podía usarse una hoja de papiro, pero para escribir epístolas ya grandes, como el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el más grande de todo el Nuevo Testamento, se hubieran necesitado muchos tramos de papiro. Y a la fecha, por así decirlo, el registro que hay del papiro más largo, creo que si no me equivoco, es de unos 43 metros, el papiro más largo, de puras hojas de papiro, unas al lado de la otra pegadas para poder ir escribiendo. El papiro 47 consiste de 10 hojas dañadas que contienen porciones de Apocalipsis 9 y 17. Toda la obra debe haber tenido 42 hojas. Y a pesar de que este papiro es pequeño, que contiene 10 hojas, es muy importante porque a la fecha no se habían encontrado otros escritos que contenieran porciones del Apocalipsis.
Un papiro muy importante o un fragmento es el papiro 52, el papiro Rylands. Este papiro es muy interesante porque a pesar de que es bien pequeñito, es de 9 por 6 centímetros, contenía un fragmento del libro de Juan. Entonces, los expertos han dicho que este pedazo de papiro, este fragmento del libro de Juan data del siglo segundo. Entonces, muchos eruditos, estudiosos decían que no, que el libro de Juan había sido escrito después, pero este pedazo de papiro puede ser la confirmación de que el libro de Juan haya sido escrito a principios del siglo segundo durante la era apostólica. Ahora vamos a hablar acerca de los principales unciales. ¿Qué son los unciales? Pues fueron los escritos en pergamino que yo les había contado, los códices. ¿Qué es un códice? Pues simplemente tomaban, igual que un cuaderno, que una encuadernación, tomaban los pergaminos, los pegaban, los doblaban y los cosían por el medio. Entonces, al momento de coserlo, usted tenía una especie de libro a lo que se le llamaba códice. Entonces, hay 3 códices muy importantes que al día de hoy son la base prácticamente de todas las traducciones de las Biblias. El primero es el Códice Vaticano, uno de los 2 códices bíblicos en pergaminos más antiguos que se conocen hasta ahora. Tiene 759 hojas, de las cuales 142 abarcan el Nuevo Testamento. Un dato curioso del Códice Vaticano es que nadie sabe cómo llegó a la Biblioteca del Vaticano. Nadie sabe cómo llegó ahí, pero en 1841, cuando se hizo el primer catálogo de la Biblioteca del Vaticano, pues lo encontraron. Las autoridades del Vaticano no querían que nadie lo viera, no permitían que nadie entrara a verlo. Sin embargo, un historiador alemán llamado Konstantin Tischeldorf consiguió el permiso para poder verlo, para poder revisarlo, para sacarlo a la luz. Entonces, ahora, el segundo códice, y ustedes pueden ver en la parte superior izquierda, el amarillito, usted ve una cruz, ese es el Códice Vaticano. El Códice Sinaítico. El Códice Sinaítico es el segundo códice en pergamino más antiguo de la Biblia. Tischendorf descubrió 129 hojas de él en un cesto de papeles en el monasterio de Santa Catalina. Y vemos de nuevo el personaje de Tischendorf. Una historia muy curiosa de Tischendorf es que, según la versión que él cuenta, él viajó hasta el convento de Santa Catalina en el monte Sinaí y allí, según él, dice que los monjes estaban quemando las hojas de pergamino, las estaban quemando para calentarse, para hacer fuego. Y él dijo, no las quemen, ¿qué hacen? Entonces, según él, las rescató y posiblemente las conservó. Ahora, cuando se le preguntaron a los monjes qué había pasado, según ellos, los monjes dicen que Tischendorf robó los pergaminos. Así que a quién creerle, pues no creemos posiblemente que Tischendorf sí se la haya robado, porque que los monjes cuidadores que custodiaban los escritos no creo que se hayan puesto a quemar los pergaminos tan importantes. Pero es muy importante que el Códice Sinaítico, según Tischendorf, pues fue donado al zar de Rusia y luego él lo vendió por 100,000 libras esterlinas y ahora se encuentra dentro del Museo Británico. Ahora, el Códice Alejandrino, escrito en Egipto en el siglo V, este es ya un siglo más viejo que el Vaticano y el Sinaítico, que fueron escritos en el siglo IV, tiene 773 hojas, de las cuales 144 corresponden al Nuevo Testamento. Vamos a pasar ahora a las antiguas ediciones impresas ya para cerrar. Ahora, después de que hemos visto toda la historia del Nuevo Testamento, cómo empezó, en qué se escribió, por qué nosotros tenemos hoy traducciones, vamos a hablar acerca de las 2 primeras impresiones del Nuevo Testamento, las más antiguas que hay. Y es muy importante lo siguiente, miren, la primera o el primer intento fue la políglota complutense. El primero que pensó, no que publicó, que pensó en publicar un Nuevo Testamento en griego fue el cardenal español Francisco Jiménez de Cisneros. En 1502 nombró a un grupo de eruditos para que prepararan una edición políglota de la Biblia. Cisneros quería ser el primero en publicar una Biblia. Sin embargo, en lugar de hacerlo en latín y en griego, empezó a traducirlo en hebreo, traducirlo en latín, otras partes en otro idioma, y por eso demoró más. Entonces, por allí, como dicen coloquialmente, le robaron el mandado,
otra persona publicó primeramente o primero que él el Nuevo Testamento. Y esta persona es Desiderio Erasmo, o como muchos le conocen, Erasmo de Rotterdam. Él fue el primero en publicar un Nuevo Testamento impreso en griego. Pero ¿por qué Erasmo lo publicó primero? Pues su, por así decirlo, editor, Johannes Froben, el impresor de Basilea, él lo presionó tanto: Erasmo, publiquemos el Nuevo Testamento, ganémoslo, porque él le quería ganar al español Cisneros, quería ser el primero en publicarlo. Entonces, cuando se publicó el Nuevo Testamento, después de 10 meses de trabajo, en marzo de 1516, pues el trabajo, como fue hecho tan apresuradamente, fue muy rápido, no se estuvieron las correcciones necesarias, inclusive el trabajo fue hecho con manuscritos tardíos, es decir, manuscritos escritos en cursivo, cerca del tiempo en el que se publicó, y no se tomaron en cuenta los escritos más antiguos que tenían más, por así decirlo, afinidad a los escritos originales, lo que tenían la verdadera escritura. Entonces, como esto se hizo tan rápido, la calidad no era buena. Tenía faltas de ortografía, tenía palabras que no se entendían, tenía versículos que posiblemente podrían causar controversia. Entonces, luego hubieron reediciones, salió una segunda edición, y en la tercera edición salió un texto muy controversial. No sé si ustedes han escuchado hablar de los 3 testigos de Primera de Juan 5:7. Miren, Primera de Juan 5:7 en el agregado dice lo siguiente: en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y 3 son uno. Y 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Esta añadidura aparecía en la Vulgata Latina, pero no existía. Esta edición de este pedazo de frase no existía en los manuscritos antiguos. Esta fue una añadidura que, como ya lo había comentado, a través de las copias, le fueron agregando. Posiblemente fue agregado para darle una relevancia a lo que es la Trinidad, pero inclusive las personas que defienden la teoría o la creencia de la Trinidad no toman en consideración este versículo, porque en realidad este versículo no existe, no existe. Tenemos un versículo en la Biblia que no existe, pero Erasmo no lo quería poner, pero recibió muchas críticas porque ya muchas personas lo habían conocido en otras versiones, lo habían leído en otros manuscritos. Entonces él dijo: ok, si me traen un manuscrito en el que yo pueda ver, un manuscrito antiguo, claro está, donde yo vea que este versículo existe en realidad, yo lo coloco. Entonces le trajeron uno, él dijo: ok, lo voy a escribir, lo puso en su tercera edición, pero él puso un asterisco. Si usted verifica en algunas versiones de la Biblia, este versículo, Primera de Juan 5:7, y si está en su casa y puede verificarlo, algunas Biblias vienen con un pequeño asterisco y en la parte de abajo dice: esto solo se encuentra en manuscritos tardíos, o este versículo se ha agregado debido a tal traducción, pero no se encuentra en los manuscritos originales o en los manuscritos más antiguos de la Biblia. Lo que no sabía el pobre Desiderio era que este manuscrito, que supuestamente era antiguo, lo habían hecho y se lo entregaron, o sea, lo engañaron para forzarlo a que él pusiera este versículo en la Biblia. Luego de ellos surgieron muchas versiones, como el Textus Receptus, luego vino el Teodoro de Beza, los hermanos Elsiver, que empezaron luego a poder traducir la Biblia, empezaron a hablar más acerca de las traducciones, vinieron nuevas traducciones, hasta las que nosotros conocemos hoy, las Biblias de las Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera, inclusive muchas traducciones diferentes, pero estos 2 señores fueron los primeros que empezaron a traducir la Biblia. Ahora bien, punto muy importante: tenemos que tener cuidado al momento de leer nuestras Biblias, escudriñar muy a fondo. Un recurso muy importante que nosotros podemos utilizar para poder encontrar mejores versiones de la Biblia es Bible Gateway, que lo encontramos en Google. Usted coloca su versículo, escribe ahí Bible Gateway y le salen diferentes traducciones de la Biblia en el que usted se puede apoyar, puede entrar a cada una de ellas. Muchas tienen referencias a que son escritos a base de manuscritos antiguos, otros manuscritos más tardíos. Y este mismo consejo nos lo dio Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39, nos dice:
escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, si el Señor Jesús nos instruyó a que escudriñemos las escrituras, debemos ser diligentes en escudriñar la escritura de la manera correcta y no dejarnos llevar por muchas traducciones que muchas veces pueden ser malintencionadas y pueden atentar contra la teología y contra nuestras creencias de la iglesia adventista. Así que, mis hermanos, muchas gracias por su tiempo. Esperemos que pues esta historia del Nuevo Testamento pueda ser, esta probadita, por así decirlo, pueda ser de motivación para lanzarnos a aprender mucho más de la Biblia, cómo llegó hasta nuestros días, por qué está traducida así y cómo nosotros podemos hacer para encontrar mejores versiones de la Biblia. Okay, muchas gracias, hermanos. Voy a dejar de grabar y voy a dejar de contar. Muchas gracias.